veces discute lo urgente y se olvida de lo importante. Bueno, justamente en P27 queremos hablar de eso, de lo importante. Queremos levantar la mirada para el Estado y el futuro de un mundo tan difícil, tan complejo. Por eso lo vamos a analizar. Y es un espacio que tenemos acá para conversar de la Argentina que queremos, de los desafíos, del desarrollo, de la democracia, de la geopolítica en estos momentos que es tan importante entenderla para poder comprender qué es lo que pasa, de la justicia social y el lugar de nuestro país en este siglo XXI. Conversaciones de Estado, este es el segundo episodio y estamos, por supuesto, con Guillermo Justo Chávez para conversar sobre Argentina y el nuevo orden global. ¿Cómo andas, Guille? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Un gusto estar con vos de nuevo. El placer es mío. Lo primero que te quiero consultar es por estas épocas de cambio, cambios de época que estamos viviendo, donde una guerra nueva se lanza cada mes para, vos lo decías la vez pasada, y me parece de manera muy acertada, para tapar los problemas locales, porque no se pueden bombardear los archivos de Epstein en este caso, pero nos cambia el mundo por completo en que vivimos. Sí, la idea esta de este estado de guerra que parece permanente ya hace un tiempo y que se atribuye algunas nuevas formas de liderazgo. A mí me gusta denominarlos los matones globales o los matones de la ultraderecha global que intentan imponer su voluntad por la vía militar. Creo que eso también tiene que ver con la crisis de la democracia. Hay algunas ideas dando vueltas en torno a que el capitalismo hoy no necesita más de la democracia y ese consenso democrático que se había logrado después de la Segunda Guerra Mundial, en el cual justamente la idea de cooperación, el capitalismo cooperativo, es decir, ese acuerdo entre capital y trabajo, le había puesto un freno al comunismo, digamos, al socialismo real, era como una barrera. Y entonces Estados Unidos, como el gran líder de esa posguerra mundial, había trabajado sobre ese consenso, sobre un consenso en el cual capitalismo y democracia iban de la mano. Lo que pasa es que el mundo cambió porque todos sabemos que en el año 1989 cayó el muro de Berlín, en el año 1991 implosionó la Unión Soviética y la verdad que ese peligro de ese fantasma que es el comunismo que a veces le gusta agitar un poco locamente a Milei o al mismo Trump no existió más en lo real, no existe más. Entonces, bueno, primero pasamos por una etapa unipolar en la cual se pensó que era el fin de la historia y que Estados Unidos iba a tener una hegemonía Eterna. Y bueno, lo que fue ocurriendo a partir de esos años fue que Estados Unidos comenzó un proceso de financiarización de su economía y de deslocalización de su producción, que es de alguna forma el inicio de estas grandes crisis fundamentalmente de las clases medias, ¿no? De empezar a través del tiempo fueron perdiendo sus trabajos porque el capital, como todos sabemos, fluye, se puede mover. Cerraron las fábricas en Estados Unidos, las abrían en México, después en China, en Taiwán, en el sudeste asiático. Entonces, claramente lo que empezó a ocurrir fue que hubo una caída en el estándar de vida de las clases medias, el famoso sueño americano, el American Way of Life, como se decía, empezó a percibirse de que eso no iba más. La idea de movilidad social ascendente, que es la idea de que uno podía estar mejor que la generación anterior, no solamente ocurrió en Estados Unidos, sino también en Europa, también en la Argentina. Y bueno, y eso por supuesto empezó a generar malestar e indignación en la gente. Eso es lo que caracteriza al mundo actual también, ¿no? Me acuerdo de esto que decías, bueno, de la democracia va de la mano con el capitalismo. Estados Unidos hacía golpes de Estado
para llevar la libertad, o guerras para llevar la libertad a otros países, ¿no? La democracia exportaba democracia, decía. En realidad era otra la excusa, más bien era una excusa porque era otra la razón. Ahora ni siquiera se habla de democracia, ¿no? Cuando se inicia una guerra de parte de Estados Unidos, ya no se habla más de eso. Es un poco también, ¿no?, un cambio de época en el sentido de que se blanquea ahora que es por negocio de petróleo. Bueno, ¿sabes por qué? Porque este malestar en la población vino de la mano de un desencanto con la democracia. Es decir, esta idea que acá en Argentina se hablaba en la época de Alfonsín, con la democracia se cura come. Y se come y se educa, eso no ocurrió. Y también en distintos países del mundo hay una teoría que está estudiada en el mundo, se llama la teoría de la privación relativa, y que justamente es eso, que los sectores empezaron a ver que sus expectativas y sus sueños de vida estaban frustrados, entonces la democracia en realidad no daba solución. Y entonces realmente empezaron a aparecer sentimientos contrarios a la democracia, vinculados fundamentalmente con la deshumanización del otro, la xenofobia, bueno, yo estoy mal, pero bueno, por lo menos vos estás peor, la idea también de pensar que el inmigrante es el que le saca a uno el trabajo. Bueno, todos estos discursos de odio que además debilitaron mucho la democracia. Entonces, estos nuevos personajes de la, como se dice, alt-right o ultraderecha global, encontraron el campo llano como para avanzar sin ningún tipo de escrúpulos ni miramientos. Y eso es lo que hace Trump hoy. ¿Cuál es el espacio que ocupan las plataformas, las redes sociales en todo esto? Porque sirven para retroalimentar ese odio. Totalmente. Esto que vos decís es muy importante porque todos hablamos de los nuevos ultra ricos que están vinculados a la tecnología, ¿no? y a la economía, a la economía vinculado a los avances tecnológicos. Entonces encontramos a Sam Altman de OpenAI, encontramos a Mark Zuckerberg de Meta, encontramos a Jeff Bezos de Amazon, o a Sergey Brin o Larry Page de Google. Y estas personas, estos nombres que aparentemente eran desconocidos para todos, pero ahora todos los conocemos, también entienden que a partir de un nuevo formato de capitalismo que se denomina el capitalismo de plataformas, la democracia para ellos es un problema y los estados son un problema, porque ellos tienen que sobrevolar los estados, tienen que sobrevolar las democracias, que es un poco la experiencia local que pasa con Marcos Galperín. Marcos Galperín, entre otros, forma parte de esta élite global que vive de esto, pero también a veces se da cuenta que necesita el Estado, como ahora que se están quejando de la competencia con Temu o con Shein. Entonces, digo, esta mezcla, para que la gente que nos escucha lo entienda, esta mezcla de decepción por falta de expectativas de vida, esta acusación que hacemos hacia el otro de que nos saca el trabajo, de que la democracia no dio respuestas a un montón de demandas. Y en realidad todo eso era lo que prometía el neoliberalismo que vino en teoría después de los 90. Entonces, yo también lo que digo concretamente, y tiene que ver mucho con lo que vivimos actualmente, por eso Ezequiel me gusta decirlo, el neoliberalismo fracasó en el mundo, fracasó rotundamente. Entonces, ¿por qué yo lo critico mucho a Milei? Porque Milei propone típicas políticas neoliberales, ajuste y recetas propias del consenso de Washington que ya fracasaron en el mundo. Entonces, ¿por qué yo digo que Milei es Frankenstein? Digo, ¿Milei por qué Frankenstein? Porque Milei, sobre las ruinas de un neoliberalismo perdedor y derrotado, intenta rearmar algo y suma esas cuestiones muy de ajustes estructurales, ortodoxos, que ya ocurrieron en la Argentina, más ideas neoconservadoras, xenófobas, de odio hacia el otro, de discurso de conflicto. Y entonces tenemos este monstruo que hoy no solamente nos gobierna la Argentina, sino que también hay otras experiencias en el mundo y que lamentablemente fragmentan a las sociedades. Pero además tiene un núcleo duro
quiero hacer pie en esto que vos hablabas, me parece muy, muy atinadamente, sobre los plataformas, el capitalismo de plataforma, pues tiene un núcleo muy duro en Twitter, también mucha desinformación en Instagram. Salió el ranking Forbes hace poco de los más ricos del mundo. De los 10 que ocupan los primeros lugares, 7 son de tecnología y los 5 multimillonarios más ricos del mundo son de plataformas. Si incluís Amazon como plataforma, tenés Elon Musk, Google, Amazon y después Facebook. Todos tienen entre 40 y 50 años, ¿no? 41, 52 años, salvo el de Amazon. Habla esto también, ¿no? De un recambio generacional y de rubros, sectores, industrias en lo que genera riqueza en el mundo hoy. Hoy genera riqueza ir en contra de la democracia. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Lo que también es cierto es que hoy hay una guerra cognitiva, digamos. ¿Qué es la guerra cognitiva? La guerra cognitiva es la guerra por la administración del comportamiento nuestro. Y es lo que nosotros nos tenemos que dar cuenta. Y esto no es de ahora. Esto hace más de 20 años, desde Silicon Valley, se viene pensando esto. ¿Por qué? Porque en realidad... ¿Cómo manipular a las personas? ¿Pero por qué? Porque en realidad hoy nosotros mismos lo que hacemos es generamos las condiciones para que estos tecnomagnates puedan comerciar, digamos, con nuestros deseos, con nuestras expectativas, que es lo que cuando nosotros volcamos, por ejemplo, todos los datos a las distintas plataformas, eso después para ellos es absolutamente monetizable. Esto empezó, y no quiero ser demasiado teórico, pero esto empezó con lo que se denomina el capitalismo de las experiencias. El capitalismo de las experiencias que fue después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de la década de los 50, 60, y lo podemos ver muy bien. Yo le voy a recomendar a muchos que por ahí nos están viendo, nos están escuchando, la serie Mad Men. La serie Mad Men es extraordinaria. La serie Mad Men cuenta la aparición, digamos, del marketing a nivel global. Claro. Y de alguna manera cómo lo que se empieza es a mercantilizar las experiencias. Antes el capitalismo estaba centrado en los bienes, en lo material. Acá lo que se hace es se desmaterializa el capitalismo. Y eso es el paso previo a lo que hoy vemos con la administración de datos, que es la gran fuente de riqueza de los tecnomagnates. Muy interesante. Hay una reconfiguración del mundo en la actualidad, en base a todo lo que veníamos conversando. Se reconfigura Estados Unidos, China, la Unión Europea, el sur. ¿Cómo calificás justamente esta, que no es ya hegemonía de Estados Unidos eterna, se dio? ¿Vos cómo calificás esta nueva etapa? Bueno, mira, el otro día conversaba con un colega tuyo justo en la tele y debatíamos la idea de que me planteaba esto de que como Estados Unidos proponía la guerra con sus armamentos, todo era el hegemón global. Y yo le decía que no, que de ninguna manera. Hoy estamos en una etapa de lo que se denomina multipolaridad disputada. ¿Por qué? Porque la hegemonía de Estados Unidos podíamos haberla visto cuando cayó el muro de Berlín. Uh-huh. Ahora, los 30 años que hablábamos hoy después de todo eso y el crecimiento fundamentalmente de China, y te voy a explicar cómo fue el crecimiento de China. El crecimiento de China fue primero a partir de una mano de obra muy barata para la producción de bienes de distinta naturaleza. Después fue el copiar la tecnología y después mejorar esa tecnología, mejorar la calidad de vida de sus obreros, de sus ingenieros. Sacó muchísima gente de la pobreza, accedió muchísima gente a la clase media y definitivamente China fue creciendo. O sea, fue creciendo y fue cada vez más competitivo en términos comerciales. Eso no solamente lo fue en términos comerciales, sino también en términos geopolíticos. ¿Qué digo geopolítico? Cuando hablo de geopolítico, digo en términos territoriales a nivel global. ¿Por qué? Porque además de empezar a comerciar con la mayoría de los países del mundo, en el cual para nosotros es uno de nuestros principales socios comerciales, uh-huh. Intercala ser primero... Por segundo, momento, eso te iba a decir, por momento desplaza a Brasil del principal socio comercial de Argentina. Correcto, ¿sí? A veces es... Depende del momento. Eso, depende del momento, primero es, a veces es primero y a veces es segundo. Pero no solamente eso, también China apostó a la inversión en infraestructura a nivel global. Sí. Entonces,
Por eso digo que... Bueno, perdón, las represas. Néstor Kirchner y Zepernik Bueno, son chinas. bueno, hay una iniciativa que se llama la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda. Es decir, lo que ha hecho China es expandirse a nivel global en términos de infraestructura. ¿Qué quiere decir esto? Puertos, financiar rutas, financiar todo lo que tiene que ver con la logística y con la integración territorial. En otros países. Entonces, en otros países. Claro, hace acuerdos con otros países. Y ¿qué es lo que decía el otro día cuando me preguntaban sobre esta payasada de escudo de las Américas que convocó Trump y fueron algunos presidentes, entre ellos el nuestro, que estaba excitado porque le habían dado la lapicera con la que había firmado Trump? Parecía una película de Marvel de bajo presupuesto. Bueno, una película de Marvel porque tenía Pero hasta las las letras de Marvel. Entonces, sí. Este escudo de las Américas, que lo venden como algo para la seguridad de las Américas, para el narcotráfico, en realidad es para neutralizar este avance de China, Sí. que el avance de China es un avance que favorece el desarrollo de los países. Te repito, porque vamos a poner un ejemplo, el puerto de aguas profundas de Chanclay en Perú, la idea de los corredores bioceánicos, la idea del financiamiento de las represas, la idea del financiamiento de las vías férreas del ferrocarril. Todo eso hace que hoy China, no solamente en términos comerciales, sino en términos geopolíticos, sea un actor no determinante. Hoy, en mi criterio, si no fuera porque nosotros vemos las bravuconadas militares de Estados Unidos, el liderazgo del presente y del futuro es el de China. Pero no solamente China, porque hay otros países también. Y que son los del sur global. Esta es la reconfiguración global que vos mencionás. Este desplazamiento de Estados Unidos de parte de China y de los BRICS sería, ¿no? Mira, yo te voy a decir una cosa, porque te digo acá para no olvidar. Mira, el sur global, que en principio lo hablamos como los BRICS, es mucho más que los BRICS. En realidad, forman parte del G77, que el G77, el grupo de 77 países que en realidad es heredero del movimiento no alineados, son 134 países hoy. 134 países que son el 85% de la población mundial y el 40% del PIB global. Entonces, nosotros tenemos muchísimo que ver con esos países. ¿Por qué? Porque primero lo que tienen es una historia de colonialismo, de la misma forma que nosotros la hemos tenido. Y tienen fundamentalmente también una cuestión que es central, que es complementariedad en términos de intercambio comercial. Todo lo contrario de lo que nosotros somos como Estados Unidos, que somos competitivos. Entonces, el escenario para nosotros, en términos comerciales y en términos geopolíticos, debe estar abierto hacia el sur global, debe estar abierto al vínculo con China, debe estar abierto, por supuesto, también a Estados Unidos. Por eso digo que la idea no es una idea de ida y vuelta unidireccional a Estados Unidos, sino que la idea es un multialineamiento inteligente. Explícame eso. ¿Qué significa? En la práctica. Bueno, significa? En la práctica implica, cuando Milei dice, yo soy el presidente sionista y lo único el más sionista del mundo. El más sionista del mundo y lo único que me interesa es el supremacismo blanco de Trump o de Israel y vamos a ganar la guerra, y se pone en ese lugar de gran peligro para la Argentina. Lo que yo digo es que la Argentina es el camino de la paz, del comercio y del desarrollo. Y ese multialineamiento inteligente, lo que tiene que tener en cuenta es eso. Vivimos en un escenario hoy donde los poderes globales están distribuidos. Por un lado, por supuesto, Estados Unidos, pero por el otro lado está China, está Rusia, está la India, que sigue creciendo, y hoy, por ejemplo, la India ha desplazado a Alemania en términos de potencia, de producción de potencia mundial. Entonces, ¿qué digo con esto? Digo, China, India, Rusia, Indonesia es uno de los principales, de los países que más ha crecido en el mundo. Si vos ves cómo ha crecido el PBI de estos países, 5 o 6% anual, no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasa con Estados Unidos, o te digo, si querés también hablamos, la Unión Europea también va a vivir de la nostalgia, vive de la nostalgia. Mira, yo hace poquito estuve, te lo cuento como un detalle porque me lo dijeron los mismos alemanes. Hace poco estuve en Alemania y los mismos alemanes me decían, ¿sabés lo que pasa? Nosotros somos como los nietos que nos estamos gastando la fortuna de nuestros abuelos. Es decir, como queriendo decir que en realidad ellos heredaron algo, heredaron una forma de vida, heredaron países con una infraestructura bárbara,
pero que hoy están viviendo de eso. No pueden competir hoy, por eso también ponen tanta barrera, ¿no? Ellos mismos al comercio con Indonesia, vos decís también, es uno de los países que más exporta y que compran países potencias. Por eso te digo, que es cómo hay que ver el tablero global. No puedes omitir, vos decís, vos no puedes omitir todas esas realidades que existen hoy y alinearte únicamente con Estados Unidos e Israel, porque en las películas de Hollywood ellos son los ganadores. Hay una realidad distinta hoy. No, pero lo peor de todo es que si fuera por eso, lo peor de todo es que hay un problema de Milei ahí, que es un tema personal de él. Entonces, cuando yo digo... Claro, no es que nos conviene a nosotros. Le convendrá a Milei, le conviene a Milei. Personalmente. Le conviene a Milei personalmente porque va y baila. Le dan premios. Baila en una fiesta, le dan los cartones estos de que hablábamos el otro día. Al mismo tiempo también le permite a él de determinada manera viajar y tener una suerte de reconocimiento como un experimento social exótico que se mira con mucha atención y que favorece justamente a dos sectores en los cuales, por lo menos desde mi punto de vista, la Argentina está condenada si va hacia eso, que es el neoextractivismo, es decir, la reprimarización hacia el sector, hacia las actividades extractivas y el sector financiero. Cuando yo te planteo un multialineamiento inteligente con características de un proceso de desarrollo en la que Argentina se inserte al mundo de una manera en términos de matriz productiva diversa. Claro. Y el contexto en el que estamos desarrollándonos nosotros, también de statu quo un poco anacrónico, ¿no? Vos me decís, la Unión Europea vive la nostalgia. También tenemos organismos que viven de la nostalgia, que fueron creados en la segunda posguerra y que están de decorado cada vez más, ¿no? Uno pensaba quizás que la ONU no se pronunciaba antes contra Estados Unidos cuando incumplía o violaba las leyes internacionales, pero ahora no es que no hace nada con Estados Unidos, no hace nada con Israel, no hace nada con lo que pasó en Palestina, no hace nada para nada, no sirve para nada. La OTAN lo mismo. Son organismos que uno los ve anacrónicos también, ¿no? Bueno, esa reflexión tuya me parece muy atinada. Hoy los organismos supranacionales no dan respuesta. ¿Por qué? Porque el mundo cambió al momento en el que fueron creados. Claro. Y esto me parece que es una reflexión que debemos hacer. Que la democracia no haya dado todas las respuestas que nosotros queremos, no quiere decir que la democracia no sirva, quiere decir que la tenemos que mejorar la democracia. Que los organismos supranacionales no hayan dado respuestas ahora, como bien vos decís, el Consejo de Seguridad no ha funcionado bien, lamentablemente otros organismos, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que nacieron para ayudar a los países, no para ahorcarlos, hoy tampoco están funcionando. Bueno, reconstruyeron Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí está, entonces reconstruyeron Europa. Ahora son una soga en el cuello. Totalmente. Sirven para eso. Entonces, ¿qué es lo que me parece a mí? A mí lo que me parece es que hay que pensar un rediseño de esos organismos. Lo dice Lula, lo dicen un montón de líderes mundiales. Una ONU en la cual el Consejo de Seguridad, en vez de ser 5 miembros con derecho de veto, puedan ser más miembros permanentes, ¿no? Porque ahora hay 5 permanentes y 10 no permanentes. Claro. Son 15 en total. Pero bueno, que los miembros permanentes sean más, que estén representado esto, ¿no? Que esté representado esto que hablamos, ¿no? El sur global, no es que solamente sean los 5 países que tienen, vamos por poner un ejemplo, armamento nuclear, que son los 5 países que integran el Consejo de Seguridad, que sean muchísimos más países, que esté pensada la ONU en otros términos, no en términos solamente militares, y que también, por supuesto, los otros organismos multilaterales se adapten y se ayornen a este nuevo contexto del capitalismo y a este nuevo contexto fundamentalmente de naciones emergentes, de regiones emergentes. Pues si no es un poco también, tomando tu concepto de matones globales, las leyes internacionales están hechas para que nosotros las cumplamos, nosotros digo los países subdesarrollados, y que los que tienen poderío nuclear hagan lo que quieran, las violen sin ningún problema y sin ninguna consecuencia. Pero Argentina llega a hacer algo en contra de una ley internacional y ahí sí se pone la ONU con todo el peso de la ley contra nosotros. Sí, o la OTAN, no nos olvidemos. O la OTAN. No nos olvidemos que nosotros estuvimos en guerra con la OTAN. No estuvimos en guerra solamente con el Reino Unido. Por Malvinas. Bueno, sí. entonces... Y tienen una base militar
en las Malvinas y nosotros queremos darle una base naval a Estados Unidos que es de la OTAN también en Tierra del Fuego. Bueno, eso me parece que está bueno por ahí en algún momento cuando hablemos del tema Malvinas, porque cuando el canciller de Argentina o el presidente se arrastraba porque quería ingresar a la OTAN, no nos olvidemos de eso también, que la OTAN en realidad era el soporte o el aporte logístico para el Reino Unido en la guerra de Malvinas. Entonces, yo creo que es un tema, el tema de los organismos internacionales. Nosotros somos, como bien vos decías, a mí me gusta más que subdesarrollado decir un país de desarrollo medio, o sea, porque en realidad estamos como en vías, queremos, nos cuesta, pero hay muchos países de distinto tamaño y de distinta jerarquía política y también, por supuesto, de fortaleza militar, que necesitamos un orden que de alguna manera equipare a la mayoría de las naciones, o para que la ley de la selva o la ley del más fuerte no se imponga, que volvamos otra vez al consenso justamente de un orden jurídico internacional que hoy lo ha roto, por eso hablamos de matones globales, ¿no? Lo ha roto, en este caso, el malo del barrio, el malo de América, que ha sido, o que es, y sigue siendo Trump. A todo esto es importante recalcar cuál es el rol de Argentina, cuál va a ser en realidad el posicionamiento que tenga Argentina o que puede llegar a tener Argentina, que no nos complique en medio de una guerra mundial, como bien lo aclarabas, Guille, y también pensando en los argentinos, porque un libertario funcionario del gobierno nacional lo dijo bien claro, para los libertarios el problema de Argentina somos los argentinos. Entonces, ¿dónde está el interés nacional en todo esto? ¿Está pensado en algún lugar? Bueno, mira, a mí me parece, Ezequiel, que la política exterior en un país es muy importante. Y más en este contexto. Me parece que la política exterior determina claramente el rumbo de la política interior. Y la política exterior, lo primero que tiene que tener como norte, como guía, es la defensa del interés nacional. Entonces nosotros siempre nos preguntamos, ¿qué hace Milei? ¿Defiende el interés nacional realmente o defiende el interés de sus ideas académicas, o sea, de su marco teórico que está equivocado, o defiende los intereses en este caso, del sionismo internacional, cuando él dice eso? Bueno, lo que podemos hacer, un ejercicio, digamos, claramente cuando pensamos sobre la política exterior argentina, ¿qué es el interés nacional? Y podemos enumerar las características del interés nacional. Y vos vas a entender enseguida, o vas a sacar tus propias conclusiones, a ver si Milei defiende o no el interés nacional. A ver, veámoslo uno por uno. El primero de todos es el objetivo en la defensa del interés nacional. El primer objetivo es la paz. Porque vos decís la paz no es ausencia de guerra, Ezequiel. La paz es la base para el desarrollo. No solamente para el desarrollo de los países, sino para el desarrollo de los pueblos. Entonces, primero. Ganó las elecciones diciendo que iba a hacer mierda al opositor. Insultando al que piensa distinto. Creo que la paz no. Y además a nivel internacional lo mismo. La paz es fundamental. Vos fíjate que eso no lo tiene. Vos fíjate que Trump también ganó, su plataforma electoral es no va a haber más guerras. Sí, lo votaron para eso. Lo votaron para eso, bueno, porque tenía que reconstruir Estados Unidos. Entonces la paz es fundamental. Segundo. Después es lo contrario, pero bueno. Segundo, orden y estabilidad regional. La defensa del interés nacional. El orden y la estabilidad regional. Milei lo opuesto. Bueno, el orden y la estabilidad regional. No solamente el orden en términos militares, sino también abogar por esa estabilidad regional. Cuando no sé, hubo un golpe de Estado en Bolivia, enseguida hubo que salir a respaldar. Cuando hay riesgos para la democracia en la región, salir a respaldar. Milei celebró el bombardeo a Venezuela, no sé. Y además reposteó la figurita esa con de la provincia de Buenos Aires que le dicen a Netanyahu que bombardea ahí, sí. Fíjate, 16 millones de personas viven ahí. Defensa del internacional. Paz para el desarrollo de los países y de los pueblos. Orden y estabilidad regional. Tercero, en la defensa del interés nacional. No involucrarse en conflictos regionales. Porque no tiene nada que ver con el interés nacional. Lo opuesto. Bueno, nosotros hoy somos un país en guerra. Sí. Somos un país en lamentablemente. Guerra. Y eso tiene que pasar por el Congreso. Es el Congreso el que... Y dos temas más. De eso podríamos hablar toda la tarde. Pero mira, te digo dos más. Dale. Uno, la identificación de los intereses que hay en juego en el marco geopolítico. Es decir, ¿cuáles son los intereses que hay en juego? Y en realidad, ¿qué es
¿Para qué? Para ver qué es lo que a nosotros nos conviene. Esto cuando yo te digo, ¿a nosotros qué nos sirve? Nos sirve unilateral con Estados Unidos, unidimensional, lógica extractivista, reprimarización. Nosotros le damos productos primarios y ellos nos dan productos terminados y ahí perdemos. O la lógica del intercambio con todas las naciones del mundo, el multialineamiento inteligente. Bueno, eso es identificar los intereses en juego. Y finalmente, conocer los atributos de la Argentina. Conocer los atributos de la Argentina. ¿Cuáles son los atributos de la Argentina? Bueno, Milei no los conoce los atributos de la Argentina, porque agarra y dice que la industria los industriales son unos ladrones y cosas y no sé qué. Te digo la textual, pues la busqué acá. Aquellos que defienden la industria nacional son unos chorros. Bueno, ahí tenemos un dato. Entonces, no conocemos los atributos de la Argentina. O como bien vos decís, lo peor que tiene, como dijo Reidel, lo peor que tiene la Argentina son los argentinos. Y para mí, lo mejor que tiene la Argentina son los argentinos. Entonces, ahí tenemos los 5 aspectos que marcan el interés nacional. Y atrás de eso están los ejes de la política exterior argentina, que responden a la defensa del interés nacional. ¿Quieres saber cuáles son? A ver. Primero. Ya, igual con los primeros estábamos todos para atrás. Bueno. 0 de 5. Primero, De 6. lo que hablábamos hoy, el multilateralismo. Milei es todo lo contrario del multilateralismo, es unilateralismo porque es solo Estados Unidos. Sí. ¿Por qué el multilateralismo? Porque, repito, los países de desarrollo medio o los países más pequeños necesitan un contexto de mayores naciones para ser más fuertes. No solamente en términos, vamos a hablar de Naciones Unidas, sino, por ejemplo, en términos de Mercosur. Es mucho mejor negociar un acuerdo comercial si somos el Mercosur o un Mercosur ampliado, así somos solamente la Argentina. No es lo mismo ir a negociar con tu jefe en una empresa de 500 trabajadores que ir los 500 trabajadores a negociar con el jefe. Es lógico. Milei te dice que es igual. Pero anda a probarlo y después decime qué te pasa. El segundo eje de la política exterior, la integración regional. O sea, la idea de llevarnos bien con nuestros vecinos y potenciar justamente las características que puede tener nuestra región en términos industriales, en términos sociales, en términos culturales. La integración regional es clave. Si nosotros dejamos de lado la integración regional, perdemos grandes posibilidades. Y yo creo que Milei ya ha demostrado que no le interesa para nada la integración regional. Tenemos un socio como Brasil, que va hacia un capitalismo superindustrial. Bueno, lamentablemente le damos la espalda a Brasil. Eso me parece que es otro de los aspectos que me parece que tenemos que tener en claro cuando hablamos de la política exterior. Los empresarios argentinos que tienen empresas con miles de puestos de trabajo van hoy a abrir nuevas fábricas, a abrir nuevas empresas, a tener inauguraciones en Brasil, no acá. Pienso en Pablo Roca, pienso en Marcos Galperín. Hoy están abriendo nuevas sucursales, nuevas compañías allá en Brasil y no acá, en la Brasil comunista y no en la Argentina de la libertad. Bueno, pero yo te digo otro dato. dato. ¿Qué es eso? Yo te digo otro dato ese. Mirá, en la firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur, uno de los que Milei se subió al final porque ya estaba el tema liquidado, el gran promotor fue Lula. Y Lula estuvo 2 años durante las negociaciones tratando de perfeccionar o capacitar o mejorar las industrias brasileñas para que esas industrias brasileñas sean competitivas en términos de intercambio con la Unión Industrial o puedan adaptarse justamente a las mejores tecnologías, mejor producto final que puede tener la Unión Europea. Nosotros nos quedamos solamente con los productos primarios. Entonces, el acuerdo de Mercosur-Unión Europea, que debería ser extraordinario para la región, va a ser mejor para Brasil que para Argentina. Entonces, eso es un dato que me parece que no hay que dejar pasado al lado. Y todo eso gracias a Milei. Pero quiero seguir un poco con los ejes de la política exterior. Porque hay algo que es fundamental, Ezequiel, y que me parece que para los argentinos es muy profundo porque forma parte de nuestra identidad, que es la cuestión Malvinas. Y es una cuestión que ha estado olvidada en estos años. La desmalvinización ha sido una regla que empezó con la impresentable de Mondino en su momento, y que hoy me parece que está olvidado. No solamente por lo que significa Malvinas en términos sentimentales, sino porque primero es parte de nuestro territorio. Y segundo, que tenemos que saber que la República Argentina no es más ese mapita que aprendimos nosotros en la escuela cuando éramos chicos. Hoy el mapa de la Argentina está duplicado. Nosotros somos un país bicontinental y el centro de la Argentina es Ushuaia. A partir de las resoluciones de Naciones Unidas sobre
las cuestiones vinculadas a la plataforma continental, que es muy importante, que en realidad es muy importante porque permite la explotación económica del suelo y el subsuelo. Es decir, es un tema técnico, no abarca la columna, lo que se denomina columna de agua, que eso está regido por la jurisdicción, digamos, por las 12 millas y después por las 200, o sea, las 12 millas para la explotación y las 200 para la zona económica exclusiva. Las 12 de soberanía, digamos, propia directa, y después las 200 para la zona económicamente exclusiva. Hasta ahí llega la columna de agua. Pero la plataforma continental, somos un país bicontinental, tenemos proyección a la Antártida. Yo quiero saber qué dice Kirchner de esto, qué dice Milei de esto. Bueno, por eso están vaciando Tierra del Fuego, por eso están tratando de que la gente no viva más allá, que quede desempleada y migre, ¿no? Me parece que es un objetivo, es un plan de gobierno de Estados Unidos que Argentina deje de tener población en Tierra del Fuego, porque es el acceso a la Antártida y a las Islas Malvinas. Bueno, eso es un tema que cuando, como programa de gobierno para la alternativa a Milei, tiene que estar muy claro. Es decir, la mirada bicontinental, la proyección a la Antártida, la idea de explotar nuestros recursos naturales en función de nuestros intereses y no intereses de otras naciones o intereses foráneos. Y después un tema que es fundamental y que acá desapareció de la agenda desde que Milei es presidente, cuando nuestra economía dejó de ser competitiva y encima abrimos indiscriminadamente las importaciones, que es el comercio exterior. Nosotros tenemos clavadas las exportaciones en 80.000 millones de dólares, que fue lo que lo dejó el gobierno anterior, cuando en teoría nosotros deberíamos ir creciendo y hoy deberíamos estar en 100.000, 120.000 millones de dólares de exportaciones anuales. Bueno, la Argentina no es competitiva y es la forma genuina. Vos sabés mejor que nadie, Ezequiel, que sos experto en todos estos temas económicos, que nosotros lo que necesitamos son dólares. Y lamentablemente los dólares de las exportaciones no están. Y eso es clave. El comercio exterior, las exportaciones y la posibilidad justamente que ingresen dólares genuinos a la Argentina, no dólares de deuda. Hoy lo único que tenemos son los dólares que pueden llegar a ingresar gracias a la política energética del gobierno anterior que hizo el gasoducto Néstor Kirchner, que eso por la guerra, Milei se regocijó, va a aumentar las exportaciones, en realidad la generación de divisas argentinas, ¿no? De energía, pero se regocijó porque dijo vamos a poder pagarle al FMI con eso. O sea, no son dólares que van a quedar en el país, son también parte, me parece, de un programa de extractivismo de dólares que tiene el FMI en este caso con nosotros y el gobierno de Milei en concreto. Ahora, suponete que mañana Milei se va y viene un gobierno peronista y te dice, Guillermo, ¿podemos tener multialineamiento inteligente en este contexto de hoy? ¿Se puede cambiar esta política exterior de Milei de un día para otro? Absolutamente. Fíjate lo que hace Brasil, fíjate lo que hace México. Si querés, un país un poco más pequeño, pero fíjate lo que está haciendo Uruguay. Uruguay, que fue un país, y esto también está bueno aclararlo, porque Uruguay ha sido siempre, a través de toda la historia, los que conocen Uruguay lo saben, porque hasta los nombres de las calles tienen, más cercano a Estados Unidos. Sí. Entonces, hoy, Uruguay optó por un multialineamiento inteligente. Tiene acuerdos. Es el país de América que tiene los mejores acuerdos con China, más allá de que ¿Sí? está en la franja de la ruta de la seda, por supuesto, y además es el que nosotros, yo te voy a decir algo, nosotros hemos tenido dificultades en su momento con Uruguay porque Uruguay quería firmar por afuera del Mercosur un acuerdo directamente con China. Entonces, ¿qué digo con esto? Digo la mirada de defensa del interés nacional. Porque Uruguay, repito, culturalmente podría estar más cerca de Estados Unidos que nosotros y que otras naciones. Sin embargo, ha optado hoy por tener esa equidistancia y ese multialineamiento inteligente. De un día para el otro lo podemos hacer. Y esto quiero que quede claro también. No es sentimiento antinorteamericano, ni mucho menos. Todo lo contrario. Porque seguramente Trump en noviembre va a perder las elecciones. El día de mañana vendrá otro presidente de Estados Unidos. Será demócrata, será republicano. Pero en realidad lo que nosotros tenemos que entender es quién va a ser el presidente de Argentina o la presidenta de Argentina y qué intereses va a representar. Bueno, eso nos queda un puntito de los ejes de la política exterior, que me parece que es muy importante y lo hemos olvidado. No lo hemos olvidado, se ha olvidado, que es la cuestión de los derechos humanos. Sí, no es un olvido, sino es un intento de dejarlo atrás, ¿no? De parte del gobierno. Yo creo que por supuesto, el discurso de la ultraderecha
es un discurso contrario a todo lo que tiene que ver en materia de derechos. Es decir, deshumanizar al otro, esto de, por ejemplo, deshumanizar al inmigrante, perseguirlo. Al que piensa distinto. Al que piensa distinto, agredirlo, humillarlo, hacerle bullying, es decir, todas estas cosas que nosotros vemos, la deshumanización comienza con la descalificación y termina con la devastación, que es por ejemplo, lo que hizo Israel en Gaza, donde mató más de 70.000 personas, de las cuales 20.000 son chiquititos. Entonces, somos empáticos para sentirnos emocionalmente cercanos al monito Punchi, y no sé si saben quién es el monito Punchi porque todo el mundo lo sabe, y no somos empáticos con los chicos de Gaza, no somos empáticos con los inmigrantes que mueren, como contaba el Papa Francisco cuando la primera vez que fue, después de que asumió, que fue a Lampedusa. No somos empáticos con los extranjeros que viven en nuestro país. Entonces, no somos empáticos con los pobres, no somos empáticos con los más humildes, no somos empáticos en realidad con el otro. Y a mí me encanta una propaganda que ahora tiene el gobierno de la ciudad, que dice Jorge Macri, y que dice, en la ciudad el otro sos vos. Antes, cuando en su momento en otros gobiernos decían la patria es el otro, y no se entendía bien qué quería decir. Quiere decir, el otro sos vos, porque si vos dejás, si no juntás la basura o la caca del perro, mañana el que lo pisás sos vos. Entonces, en el fondo, el otro sos vos. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que el otro, el inmigrante, el perseguido, el pobre, el necesitado, puede ser un familiar o puede ser uno mismo. Entonces, esa es la idea de comunidad que me parece que también siempre dejó ese mensaje Francisco, y que lamentablemente los matones globales aprovecharon su desaparición física para acelerar en este proceso en el cual lamentablemente lo que perdemos en el fondo somos todos los seres humanos, porque podemos tener un mejor mundo, podemos tener un mundo para todos, y lamentablemente hoy asistimos a un mundo incierto y en guerra. Y es también, ¿no? una idea compartida por parte de Trump, por parte de Milei, por parte de Netanyahu. O sea, hay un ordenamiento ahí de la derecha de seguir estas posiciones y este discurso, ¿no? El de deshumanizar. Yo creo que sí, porque es la forma de legitimarse ellos, ¿no? Es la forma de legitimarse ellos, es la forma de dividir aguas. Es lo que hablamos en el episodio anterior, esta idea de fuerzas centrífugas, ¿no? De fragmentar en vez de unir, de separar en vez de generar comunidad. Yo lo que te quería decir, Ezequiel, es que pensando en la Argentina y pensando en la política exterior y pensando en la inserción de la Argentina en el mundo, es que quien lidere un nuevo proyecto político, quienes trabajen en el programa que tiene que venir después de Milei a reconstruir la Argentina, tiene que tener un liderazgo que vaya más allá de conocer a la Argentina, de conocer a las provincias, de conocer los municipios. Tiene que tener un mapa global muy claro de cómo funciona el mundo, de cómo funciona la geopolítica y cuáles son los verdaderos intereses que debe perseguir la Argentina en este contexto de cuarta revolución industrial, en este contexto en el cual tenemos muchísimas posibilidades, pero para aprovechar esas posibilidades, el líder que venga o la lideresa que venga debe claramente conocer el mundo. Muy interesante conversar, analizar la situación global con el especialista Guillermo Justo Chávez. Este es el segundo episodio de P27, Conversaciones de Estado. Los invito a que nos sigan, los invito a que nos miren, porque vamos a ir publicando capítulo a capítulo una reflexión adicional sobre la Argentina que vemos y la Argentina que queremos en medio de este mundo tan cambiante. Gracias, Guille. Gracias a vos y hasta la próxima. Mi nombre es Ezequiel Orlando, nos vemos la próxima.